Guadalupe salva a un camionero que perdió los frenos en los caracoles de Chile. Pero lo que pasó en esa curva no fue solo un milagro, fue el principio de algo que nadie vio venir. «¡Chingado motor! ¡No me falles ahora!», gruñó don Efraín Ríos mientras le daba un golpe seco al tablero de la Teresa. El rugido del viejo camión resonaba en la madrugada como un lamento mecánico en medio del desierto cuyano. El aire estaba frío, seco y cargado del polvo que el viento arrastraba por la Ruta 7. Había salido de Luján, de Cuyo, con la caja llena de maquinaria agrícola rumbo a los Andes, cruzando la cordillera por los temidos caracoles chilenos. El sol aún no asomaba, pero ya se intuía la claridad entre las montañas. Efraín, con sus 62 años, manos endurecidas y mirada clavada en el horizonte, parecía más una parte del camión que un simple conductor. Encendió la radio. Puro ruido. Golpeó 2 veces y una cumbia vieja empezó a sonar. La apagó. No quería música, no quería recuerdos. «Ni siquiera en esto te ponías de acuerdo conmigo, Rosa», murmuró, más para el vacío que para alguien en particular. En el asiento del copiloto, una caja de madera servía de mesa, archivador y compañía. Sobre ella, una foto enmarcada, su esposa Rosa, sonriendo en una fiesta de pueblo, y su hija Luciana con trenzas y vestido blanco. Aquella imagen tenía más de 20 años. Desde que Luciana se fue al norte, hablaban apenas una vez al año. En Navidad, si acaso, una luz roja parpadeó en el tablero. «No jodas», dijo Efraín frunciendo el ceño. La aguja del sistema de frenos empezaba a caer. Respiró hondo. «Todavía falta para la bajada», pensó. Aceleró como si así pudiera dejar atrás la sensación de vacío que lo perseguía. El camión respondió con un gemido metálico. La Teresa no era rápida, pero era fiel, o lo había sido hasta ahora. Kilómetros más adelante, un retén improvisado apareció a la orilla del camino. Una patrulla de carabineros de Chile, mate en mano, lo detuvo. «¿Destino?», preguntó uno, joven, con acento marcado. «Los Andes, descargo allá», respondió Efraín sin bajar la ventana del todo. «¿Pasaporte? ¿Documentos de la carga?». Mientras rebuscaba entre los papeles, un golpe seco en el compartimento del freno lo hizo girar la cabeza. El oficial se tensó. «¿Todo bien?». «Sí, sí. Un fierro flojo», mintió. «Mierda», pensó. «Si me paran por esto, pierdo la entrega, y con eso, el bono del mes». Siguió conduciendo más tenso. El camino comenzaba a empinarse. La cordillera ya estaba encima, majestuosa y despiadada. Las primeras curvas exigían fuerza, reflejos y nervios de acero. Fue ahí cuando sintió el primer tirón fuerte en el pedal del freno. Un vacío, como si pisara aire. «¡No! ¡No! ¡No!», gritó, y comenzó a bombear el pedal con desesperación. Nada. El camión, cargado y pesado, empezaba a tomar velocidad cuesta abajo. El corazón le latía en las sienes. La respiración se volvió un jadeo. Miró por el espejo, ni un alma detrás. Y entonces, en la curva más cerrada antes del primer descenso serio, la vio. Una mujer, de pie, en el borde del camino, haciendo señas. Vestía un suéter rojo, una mochila pequeña al hombro, y no parecía asustada, más bien decidida. «¡Quítate!», gritó Efraín desde la cabina, pero ella no se movió. En segundos, estaba a su lado, pegada al borde. La Teresa rugía, acelerada por la inercia. Efraín giró el volante, jugándosela. El camión pasó a centímetros de la mujer y logró encarar la recta con un chillido de neumáticos. Unos metros adelante, la carretera se abría en una pequeña explanada. Con maniobras secas y mucha suerte, logró frenar con el freno de emergencia y la caja de cambios. El camión se detuvo en seco, echando humo. Efraín se quedó ahí, jadeando, los nudillos blancos por la presión en el volante. La puerta del copiloto se abrió. «Buen reflejo, don. Pero le fallaron los frenos, ¿verdad?», dijo la mujer del suéter rojo, subiendo como si la conociera de toda la vida. Efraín no respondió. La miró atónito. Ella estiró la mano. «Soy Guadalupe.
y creo que le acabo de salvar el pellejo. El humo seguía saliendo del cofre de la Teresa, espeso y con olor a aceite quemado. Efraín se bajó tambaleándose. Sentía las piernas como de trapo. Apoyó las manos en las rodillas, respirando hondo, como si con eso pudiera devolverle el ritmo a su corazón. ¿Está bien?, preguntó Guadalupe desde arriba, asomándose por la ventanilla, con esa calma que a él le parecía irreal. No lo sé, creo que sí. Se incorporó despacio. Pero la mula está jodida. ¿La mula? El camión, aclaró mientras rodeaba la cabina para abrir el cofre. El calor golpeó su rostro, apenas levantó la tapa. El líquido de frenos había hervido. Un olor metálico y agrio lo envolvió. ¡Mierda! Guadalupe bajó también. Llevaba el suéter remangado y las botas polvorientas. Caminaba como quien conoce el terreno, sin miedo, sin prisa. ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí a esperar milagros? Efraín no respondió. Se metió debajo del camión con una linterna. Revisó mangueras, válvulas. Todo parecía en su lugar, pero los frenos no respondían. Tenemos que bajar, no hay señal, y aquí no va a pasar nadie hasta mañana. ¿Bajar con esto? ¿Sin frenos? ¿Solo con la caja? Marcha baja y despacio. Guadalupe cruzó los brazos. Lo miró como si hubiera dicho la peor estupidez del mundo. ¿Y si no alcanza? Entonces nos encomendamos a la Virgencita, ¿no? Una pausa. ¿Siempre fue así de terco?, preguntó ella. Efraín alzó una ceja. Ella sonrió y subió a la cabina sin decir más. Los primeros metros fueron tensos. Cada curva requería cálculo, firmeza y una concentración que le quemaba las sienes. Efraín sudaba, no por el calor, sino por el peso de saber que cualquier error podría costarles la vida. «Dime algo, Guadalupe», dijo de pronto, rompiendo el silencio espeso. «¿Qué hacías ahí, parada como alma en pena?» Esperaba un aventón. En esa curva tenía fe, repitió él entre dientes. Un tráiler pasó en sentido contrario, pitando. Efraín apenas lo miró. Sus ojos seguían fijos en la carretera. «Yo conocí a tu hija», soltó Guadalupe de pronto. La frase cayó como una piedra en el ambiente. «¿Qué dijiste?» «Luciana. Trabajé con ella hace unos años, en San Miguel de Tucumán, en un hogar de ancianos». Efraín tragó saliva. «Eso no puede ser. Luciana nunca mencionó...» «No hablaba mucho de usted», interrumpió ella sin dureza. «Pero una vez mostró una foto, la misma que tienes ahí, en la caja». El camión tembló ligeramente al tomar una curva cerrada. Efraín sintió el corazón en la garganta. ¿Y qué más dijo? Nada, solo que no tenían mucho contacto y que su papá era un hombre difícil. Efraín soltó un suspiro largo, como si soltara años de culpa de golpe. Tal vez lo era, o lo sigo siendo. Un silencio más amable se instaló entre ellos. Las montañas se abrían de a poco, y los caracoles parecían menos amenazantes con cada curva superada. Pero entonces algo cambió. Un chirrido fuerte, metálico, rompió la paz momentánea. El camión dio un pequeño salto. Efraín apretó el volante con todas sus fuerzas. Algo se rompió atrás. Guadalupe se aferró al tablero. «Efraín, tranquila, aguanta». Las ruedas traseras comenzaron a deslizarse. Efraín forzó la dirección y metió la tercera marcha. La Teresa chillaba pero respondía. Bajaron en zigzag hasta que el terreno se estabilizó. El camión se detuvo con un golpe seco contra una loma de tierra junto al camino. El motor murió. Efraín apoyó la frente contra el volante, exhausto. «Eso estuvo cerca», dijo Guadalupe, apenas audible. «Sí, demasiado». Se miraron en silencio. Por primera vez, Efraín no supo qué decir, y por primera vez no le molestó el silencio. El camión crujía como un animal herido. La cabina olía a metal caliente, frenos quemados y miedo. Efraín bajó de un salto, tambaleándose al tocar tierra. Su primer impulso fue revisar el eje trasero. El segundo, mirar a Guadalupe. Ella ya estaba fuera, con la mochila colgada al hombro y una cuerda en la mano. ¿Y esa cuerda? «Trabajo en hogares, no soy tonta, siempre cargo con una por si las dudas», dijo mientras rodeaba el camión. «Y esto definitivamente califica como una duda».
Efraín la observó con desconfianza. La mujer tenía determinación, pero sabía lo que estaba haciendo. Si amarramos la rueda trasera a esta roca, podemos evitar que ruede más si se suelta el freno de mano, explicó ella señalando una gran piedra a la orilla del camino. ¿Tú sabes de camiones? Sé de emergencias, respondió sin perder tiempo. Se agachó, amarró la cuerda al eje como si lo hubiera hecho 1000 veces y sin pedir permiso, comenzó a tirar con fuerza para fijarla al borde. Efraín soltó un resoplido, resignado. Ayudó en silencio. En minutos, la mula estaba amarrada como bestia rebelde. No es perfecto, pero aguantará, dijo Guadalupe, limpiándose las manos en los jeans. ¿Qué sigue, jefe? Efraín se quedó callado. La tensión lo seguía apretando por dentro. No me llames jefe, solo soy un viejo que casi se mata. Y yo soy una desconocida que te ayudó a no matarte. Estamos parejos. Se hizo un silencio incómodo. El viento soplaba fuerte, levantando tierra y ese polvo fino que se metía en la nariz y en el alma. Guadalupe se sentó sobre una roca, como si nada. Sacó una botella de agua. ¿Quieres? Efraín la miró de reojo. Dudó, pero aceptó. Tomó un trago largo. El agua estaba tibia, pero le bajó el temblor. ¿Siempre vas con esa actitud?, preguntó él devolviéndole la botella. ¿Cuál? Esa de no tenerle miedo a nada. Ella se encogió de hombros. Cuando uno ya perdió más de lo que podía perder, lo demás asusta menos. Efraín asintió en silencio. Eso sí lo entendía. No hay señal, dijo mirando su celular. Y sin frenos no puedo bajar, tendremos que esperar. ¿Y qué hacemos mientras? Nada. Guadalupe soltó una risa corta. Contigo, hasta el silencio pesa. Efraín caminó hacia la sombra del camión. Se sentó, cruzó los brazos y cerró los ojos. El cansancio le pesaba en los huesos, pero algo más lo inquietaba. Esa mujer no era común. Su serenidad, su forma de hablar, el detalle de la cuerda y sobre todo lo que dijo de Luciana. ¿Cómo era ella?, preguntó sin abrir los ojos. ¿Tu hija? Sí. Guadalupe dudó. Reservada, callada, pero con un fuego por dentro, como que no quería que nadie lo viera. Efraín apretó la mandíbula. Así era Rosa también, así había sido él. ¿Por qué se fue?, preguntó, más a sí mismo que a Guadalupe. A veces no es que uno se va, Efraín, es que lo echan sin decirlo. Eso dolió, pero no dijo nada. El sol comenzaba a caer y las sombras de la montaña se alargaban como brazos que los rodeaban. Guadalupe se acomodó a su lado. No hablaron más. No hacía falta. Allí, varados en la mitad de la nada, entre el abismo y la montaña, Efraín sintió algo que no recordaba. Compañía. Y por primera vez en años, no quiso huir del silencio. El frío se colaba por las rendijas de la cabina. La noche había caído como un telón oscuro sobre la montaña, y la mula, inmóvil y amarrada como un animal vencido, parecía también guardar silencio. Efraín encendió el calefactor viejo. El aire caliente salió a tirones, ruidoso, pero agradecido. Guadalupe se frotaba las manos, envuelta en su suéter rojo. Tenía las mejillas encendidas por el viento. Lo miraba de reojo, esperando que él hablara primero. No te pregunté nada, dijo Efraín al fin, con la vista fija en el parabrisas empañado. Pero me ayudaste como si me conocieras. No hace falta conocer para ayudar, respondió ella simple, como quien dice que el cielo es azul. Eso no se ve todos los días. Ella sonrió apenas y sacó un termo de su mochila. ¿Mate? Efraín dudó un segundo, luego asintió. Ella preparó el mate con movimientos seguros, casi rituales. El primer sorbo fue para ella, el segundo se lo pasó a él. Entonces, ¿quién eres?, preguntó él sin rodeos, mientras aceptaba la bombilla. Guadalupe Morales. Nací en San Felipe del lado chileno. Trabajo donde puedo, pero últimamente me dedico a cuidar abuelos, hogares, casas particulares, ya sabes. ¿Y qué hacías sola en esa curva? No me vengas con que estabas esperando el paisaje. Tenía que regresar a casa. El último aventón me dejó ahí. El siguiente no iba a pasar hasta mañana o pasado, pero algo me dijo que me quedara. No sé.
Instinto. Efraín la miró de reojo. ¿Instinto? Ajá. No me preguntes por qué, pero algo me decía que tenía que estar ahí, y míranos ahora. Él no respondió. Tomó otro sorbo de mate. El sabor era fuerte, amargo, justo como le gustaba. Se lo devolvió sin palabras. ¿Y tú?, preguntó Guadalupe, clavándole la mirada. ¿Efraín qué? Ríos. ¿Y qué más? Efraín resopló. Camionero. Desde que tengo memoria. Viudo. Una hija. Luciana. La que casi no ves. Eso le dolió más de lo que quiso mostrar. Frunció el ceño. Tienes esa manía de decir las cosas como si fueran puñal. No tengo tiempo para rodeos. Además, tú tampoco pareces del tipo que se ande con vueltas. Un silencio cargado se instaló entre ellos. Afuera, el viento sacudía la lona trasera del camión con fuerza. Sonaba como un susurro de la montaña, como si la tierra misma los estuviera espiando. ¿Te peleaste con tu hija?, preguntó Guadalupe con suavidad. No exactamente. Me distancié. Después de que murió su madre, todo cambió. Yo me encerré en la ruta y ella en su mundo. ¿Y no trataste de acercarte? Lo intenté, pero llega un punto en el que ya no sabes cómo hablarle a alguien que amas. Y el silencio se vuelve costumbre. Guadalupe bajó la mirada. Luego asintió como si entendiera más de lo que decía. Yo también tengo silencios, dijo. Pero los míos los fui llenando con otras historias, con gente que no era mía, pero me necesitaba. ¿Y eso te llena? A veces sí, a veces solo me distrae. Un golpe de viento más fuerte hizo temblar el camión. Efraín ajustó la mirada al horizonte oscuro, como buscando algo entre las sombras. Mañana, si la Teresa aguanta, te bajo hasta tu casa. ¿Y después? Después sigo. No hay mucho más. Guadalupe lo miró fijo. No dijo nada, pero en su silencio había una promesa o una advertencia. La mañana se arrastraba lenta sobre los caracoles. Una niebla espesa cubría el camino, dejando ver apenas unos metros adelante. Efraín revisaba los frenos de la Teresa, intentando encontrar la falla exacta. Estaba cubierto de grasa hasta los codos, con el ceño fruncido, mientras Guadalupe preparaba un café con agua hervida en su pequeño calentador portátil. Parece que algo se desgastó más de la cuenta, murmuró Efraín, sacando una pieza con las manos sucias. Vamos a necesitar ayuda técnica, pero si tengo suerte, tal vez lleguemos hasta el próximo taller sin rompernos los dientes. Eso suena alentador, respondió Guadalupe con sarcasmo mientras le pasaba una taza humeante. ¿Te gusta amargo o con azúcar? Amargo, como la vida. Ella sonrió pero no dijo nada. Se sentaron en el borde del camino, los pies colgando sobre la bajada. Ayer me preguntaste quién era yo. Te conté lo básico, dijo Guadalupe, mirando hacia el vacío. Pero hay más. Efraín la miró de reojo, sin presionarla. Crecí en San Felipe con mis abuelos. Mis papás se fueron al norte cuando era niña. Nunca volvieron, ni cartas, ni llamadas, ni una chingada señal. Eso está cabrón, murmuró él. Sí, pero aprendí a no llorarlo. Me puse a trabajar joven, primero en una panadería, luego en casas y después con abuelos. Alguien tenía que cuidar a los que todos olvidan. Y terminaste cruzando la cordillera. Más de una vez, cuando no me querían pagar, cuando se moría alguien o cuando simplemente me cansaba. Así fui recorriendo. Mendoza, San Juan, Tucumán, Santiago, Chillán. ¿Y tu familia? La que tengo está lejos. Una hermana en Antofagasta que no me quiere ver. Un hijo que dejé con su papá hace años. Tenía 5 cuando me fui. Ahora debe andar en los 20 y tantos. Efraín frunció el ceño. ¿Y nunca volviste a buscarlo? Lo intenté una vez. Me cerraron la puerta en la cara. Me dijeron que él creció bien, sin saber de mí, y que no le hacía falta una madre a medias. Así que me fui, y no volví. Efraín tragó saliva. Había algo en esa voz que no era pena, era resignación, como una herida que ya no sangra, pero aún arde. ¿Y por qué me contás esto? Porque tú también estás roto, Efraín, y de algún modo
Me cae bien tu forma de no hablar de lo que duele. Él soltó una risa seca. ¿Eso es un cumplido? Más o menos. El viento volvió a soplar, moviendo los arbustos secos y trayendo el eco de algún motor lejano. Efraín bajó la mirada hacia el café, como si allí encontrara respuestas. ¿Y todo eso es verdad?, preguntó, sin levantar la vista. Guadalupe tardó en responder. ¿Qué ganaría mintiéndote? No sé. He conocido gente que inventa historias para sentirse menos sola. Ella se levantó despacio, sacudió el polvo de sus pantalones y lo miró con firmeza. Puedes creerme o no, Efraín, pero cada palabra que te dije es mía. Me la gané con los años, con hambre, con frío, con bronca, y no necesito que me valides nada. Él se quedó en silencio, no por desconfianza, sino por respeto. Había algo en su mirada, esa mezcla de cansancio y fuego que no podía inventarse, y en ese momento lo supo. Había cosas en Guadalupe que aún no entendía, pero que empezaban a importarle más de lo que imaginaba. El pequeño puesto de comida en la orilla del camino era una rareza en esa parte de la ruta, pero Efraín lo agradeció como si fuera un oasis. 2 termos de café, pan casero y un poco de queso fresco servían de desayuno improvisado para los pocos que pasaban por ahí. Guadalupe masticaba en silencio, mirando los cerros como si buscaran respuestas allá arriba. Efraín terminaba su café cuando el rugido de un motor grande se acercó desde la curva. Ambos giraron al mismo tiempo. Un tráiler rojo y polvoso se estacionó frente al puesto, echando vapor como bestia cansada. Del asiento del conductor bajó un hombre robusto, de barba canosa y gafas oscuras, que traía la camisa abierta hasta el pecho y una cadena dorada brillándole entre los pelos. «Mira nada más, si no es el buen Efraín Ríos, el eterno solitario», gritó el hombre sonriendo con descaro. Efraín se levantó despacio. Esa voz la conocía de memoria y no le traía buenos recuerdos. «Rolo», dijo sin emoción, «pensé que te habías retirado. ¿Retirarme yo y dejarle el camino a puro chamaco? Ni loco, viejo. El volante no se suelta hasta que uno se muere o lo meten preso». Rolo se acercó con paso seguro, pero los ojos iban directo a Guadalupe. «¿Y esta belleza? ¿Te cambiaste la política de yo viajo solo?» «Está conmigo», respondió Efraín seco. «¿Contigo o en el camión?», preguntó Rolo medio en broma, medio con veneno. Guadalupe ni se inmutó. Terminó su bocado y lo miró con calma. «Con él. ¿Algún problema?» «Ninguno. Nomás me sorprende, una mujer sola subiendo a un camión varado. Parece cuento de película barata». «¿Y tú qué sabes?», soltó Efraín, ya con la mandíbula tensa. «Nada, viejo, nada. Solo que en estos caminos hay mucha gente que miente bonito, y a veces los que parecen más decentes son los que más esconden». Guadalupe se levantó, despacio, lo enfrentó sin moverse un centímetro. «¿Y tú qué escondes, Rolo? Que le debes plata a medio mundo, que le sacaste el camión a tu cuñado y nunca se lo devolviste». Rolo entrecerró los ojos. El aire se volvió denso como antes de una tormenta. «Epa, epa, cuidado con la lengua, morra, que no me conoces». «No, pero he visto tu tipo. Hablas mucho y haces poco». Efraín se metió entre ambos antes de que el ambiente se prendiera más. «Ya estuvo. Estamos de paso, no de pelea. Agradece que no estamos reportando el desastre que dejaste en Tunuyán hace 2 semanas». Rolo bufó, pero retrocedió un paso. «Como quieras, Efra, pero ten cuidado con las que se suben sin preguntar. A veces son más peligrosas que un freno roto». Y sin decir más, se fue hacia su tráiler, murmurando algo por lo bajo. Efraín soltó el aire recién cuando el camión rojo se perdió en la siguiente curva. Guadalupe no dijo nada. Se sentó otra vez y siguió comiendo como si nada hubiera pasado. «¿Lo conocías?», preguntó Efraín. «No, pero huelen igual todos los que hablan más de la cuenta». Efraín se quedó mirando el lugar donde Rolo había estado parado. Sabía que el tipo era bronca vieja, pero su desconfianza no le cayó bien. Y, sin embargo, algo se le había clavado como espina. No en Rolo,
en ella. ¿Qué tanto sabía Guadalupe de ese mundo? ¿Y cómo diablos le respondió con tanta precisión? Por primera vez desde que la había subido a su camión, dudó. El calor del mediodía caía a plomo sobre la carretera y el olor a grasa quemada mezclado con tierra seca se pegaba en la piel como un mal recuerdo. La Teresa seguía inmóvil, tozuda, esperando ser convencida para volver a andar. Efraín, con la camisa empapada de sudor, tenía medio cuerpo metido bajo el chasis, ajustando tornillos y revisando las líneas de freno como quien opera a un viejo amigo. «Pásame la llave 15», murmuró sin mirar. Guadalupe, arrodillada junto a la caja de herramientas, le extendió la llave sin decir palabra. Llevaban horas trabajando en sincronía muda, como si el lenguaje ya no fuera necesario. Ella aprendía rápido. Cada vez que él le pedía algo, lo tenía listo. Cada vez que soltaba una maldición, ella ya estaba limpiando la herramienta que seguía. «¿Y qué tanto pensás?», preguntó Efraín de repente, con la voz más suave de lo usual. «En no romperte nada», respondió ella, encogiéndose de hombros. «No me refiero a eso». Guadalupe se acomodó en el piso, dándole la espalda al sol. Por un momento pareció vacilar. Pensaba en ese tal Rolo, en cómo te miró, en cómo me miró, como si tuviera derecho a desconfiar. Ese güey desconfía hasta de su sombra. «Sí, pero vos también dudaste. Lo vi en tu cara». Efraín salió de debajo del camión, se limpió el sudor con el antebrazo y la miró directo a los ojos. «Te soy honesto, sí, me sacó de onda, pero no por lo que dijo, sino por lo que despertó. No estoy acostumbrado a tener a alguien tan cerca». Ella asintió sin ofenderse. «Yo tampoco, pero ya estamos aquí, y el camión no se va a arreglar solo». Volvieron al trabajo. El silencio regresó, pero era otro, más denso, lleno de pensamientos que no se decían en voz alta. Cuando terminaron de ajustar el sistema de frenos, Efraín se levantó con un quejido. «Ahí está. Si esto nos sirve, nos vamos a ir a pique juntos. Pues ni modo, o arreglamos la mula, o la empujamos hasta los Andes». Él se rió. De verdad, por primera vez desde que todo empezó, soltó una carcajada corta, sincera, que le aflojó el pecho. Guadalupe lo miró con una mezcla rara de ternura y tristeza. «Cuando te reís no pareces tan amargado, y tú no pareces tan rota como decís». Silencio. Ambos sabían que se estaban cruzando una línea invisible, una que separaba el pasajero del compañero. «¿Te duele algo?», preguntó ella señalando su hombro. «Siempre, pero ya me acostumbré». «No deberías. ¿Y tú qué sabes? Sé que hay dolores que uno deja estar porque tiene miedo de lo que viene después. Pero el cuerpo, como el alma, no olvida». Efraín bajó la mirada, sintió el peso de cada kilómetro recorrido, de cada despedida guardada en la garganta, de cada palabra no dicha a su hija. «¿Alguna vez te animaste a volver a buscar a tu hijo?». Guadalupe no respondió de inmediato. Respiró hondo y dijo: «No, y me arrepiento cada día, pero si lo hiciera ahora, no sabría cómo mirarlo». Efraín la entendía, porque así se sentía con Luciana. La tarde caía despacio, tiñendo de naranja las montañas. La Teresa estaba lista, o eso parecía, pero ellos recién comenzaban a aflojar sus tornillos internos. No sabían cuánto faltaba del camino, pero por primera vez no les urgía llegar, porque entre fierros y dolores algo nuevo comenzaba a armarse, algo que no necesitaba mapas ni destino, solo tiempo y silencio compartido. El motor de la Teresa rugía parejo otra vez, como si nada hubiera pasado. Efraín mantenía ambas manos firmes sobre el volante, los ojos fijos en la carretera que bajaba en suaves curvas hacia el valle. Guadalupe iba a su lado, en silencio, mirando por la ventana abierta cómo las montañas se alejaban despacito. La tensión entre ellos era distinta. Ya no era de desconfianza, pero tampoco de total confianza. Era ese tipo de silencio que empieza a incomodar cuando hay cosas que no se han dicho. «Tu hija se parece a ti», soltó Guadalupe sin girar la cabeza. Efraín la miró de reojo.
Algo en el estómago se le apretó. ¿Cómo sabes eso? Ella se encogió de hombros. La vi una vez, ¿te acuerdas? Te lo dije en Tucumán. Sí, pero nunca me dijiste dónde ni cuándo. Fue en el Hogar San Vicente, en el barrio norte. Ella trabajaba en administración. Una vez le llevé unos papeles. Estaba nerviosa. Tenía esa forma de apretar la mandíbula cuando alguien le hablaba fuerte. Igualita a ti cuando estás por explotar. Efraín tragó saliva. Eso no era un detalle cualquiera. No era una observación superficial. Esa forma de apretar la mandíbula era algo que ni él mismo sabía que hacía. Y sí, su hija lo heredó. Pero, ¿cómo lo notó? ¿Y cómo sabías que era mi hija? Guadalupe tardó en responder. El motor seguía sonando parejo, pero el aire en la cabina cambió. Más denso, más pesado. Vi la foto en su escritorio, la misma que tú llevas en la caja. Efraín frunció el ceño. ¿Y cómo sabías que era yo en la foto? Ella bajó la mirada. Tardó un segundo en responder y cuando lo hizo, su voz fue más baja. Porque pregunté, porque me dio curiosidad. Me dijo que era su papá, que ya no hablaban. El silencio se volvió cuchillo. Efraín no respondió. Solo apretó un poco más el volante. Las manos le sudaban. El corazón se le aceleró, pero su cara no cambió. ¿Por qué te dio curiosidad?, preguntó casi en un susurro. Guadalupe se mordió el labio. Luego respondió sin mirarlo. No sé. Había algo en su tristeza que me resultó familiar, como si yo también hubiera tenido ese tipo de silencios con alguien. La carretera seguía bajando, pero el ambiente en la cabina se congeló. Efraín ya no sabía si lo que sentía era bronca, sospecha o miedo. Miedo de que ella supiera más, de que no fuera casualidad que estuviera en esa curva, de que no fuera solo instinto, pero no se atrevió a preguntar. No todavía. ¿Por qué nunca me contaste esto así, con detalle?, preguntó sin dejar de mirar al frente. Porque pensé que no estabas listo para escucharlo. ¿Y tú cómo sabes que estoy listo o no para escuchar? Porque te vi mirar esa foto como si doliera más de lo que alivia. Eso lo desarmó. Por dentro, Efraín estaba hecho un nudo. Empezaba a atar cabos, a sumar miradas, silencios, frases sueltas. Y algo no cuadraba. O más bien, cuadraba demasiado bien, como si todo hubiera estado planeado. No dijo nada más, solo siguió manejando, en silencio con el corazón lleno de ruido. Y por primera vez, desde que la conoció, no sabía si Guadalupe era un regalo del destino o una herida que venía a cobrar su deuda. La ruta se abría frente a ellos como una cinta interminable, pero Efraín giró el volante y salió hacia un mirador de tierra, uno de esos lugares solitarios donde el viento sopla más fuerte y las palabras tienen eco. Apagó el motor sin decir nada. Guadalupe lo miró confundida. ¿Todo bien? Necesito estirar las piernas, murmuró él, bajando del camión. Ella lo siguió en silencio. El mirador daba a un valle profundo, donde las montañas se iban apagando con el atardecer. El cielo empezaba a teñirse de naranja. Efraín se apoyó en la baranda oxidada, los brazos cruzados, la mirada perdida. ¿Por qué no te bajaste cuando pudiste?, preguntó de pronto sin mirarla. Guadalupe se acomodó a su lado, también mirando el vacío. Porque hay cosas que no se resuelven caminando. Y contigo siento que estoy enfrentando las mías. ¿Cuáles? Mi abandono, el que hice y el que me hicieron, el de mi hijo, el de mis padres, el de mí misma. Efraín la escuchó en silencio. La voz de Guadalupe ya no sonaba fuerte ni segura, sonaba cansada, humana. Pensé que podía vivir con eso, siguió ella. Pero hay días en que me duele el cuerpo de tanto callar, de tanto sonreír cuando por dentro estoy hecha pedazos. Guardó silencio unos segundos y luego dijo, más bajo, mi hijo se llama Damián. Tiene una cicatriz en la ceja desde niño. Una vez me lo soñé grande, con esa misma cicatriz, mirándome sin reconocerme, y desperté llorando, como una niña. Efraín giró la cabeza y la vio. Guadalupe tenía los ojos vidriosos, no hacía drama, no gritaba, no pedía consuelo, solo soltaba lo que nunca decía. Las lágrimas bajaban sin ruido.
¿Sabes qué es lo peor?, dijo ella, que hay días en que no recuerdo su voz. Me queda su cara de niño, pero ya no puedo imaginar cómo suena, y eso me parte el alma. Efraín no sabía qué hacer con las manos. Quiso tocarle el hombro, pero no se atrevió. Quiso hablar, pero no encontraba palabras. Yo también fallé, murmuró después de un rato. A mi hija, a Rosa, a mí mismo. Me encerré en este camión porque no supe quedarme en casa, porque no sabía cómo cuidar a alguien sin sentir que era una carga. Guadalupe lo miró, con los ojos aún húmedos. ¿Y ahora? Ahora tengo miedo de que sea tarde, de que ella ya no quiera saber nada, de que lo poco que me queda no alcance para pedir perdón. Se quedaron en silencio, mirando cómo el sol desaparecía detrás de los cerros. A veces, dijo ella con voz temblorosa, uno no necesita que le pidan perdón, solo que le hablen, que le pregunten cómo estuvo su día, que alguien escuche sin querer arreglar nada. Efraín asintió, y en ese momento, sin pensarlo, sacó la foto de Luciana y Rosa de la caja del camión. Se la mostró a Guadalupe. Aquí empezó todo, y aquí se detuvo. Guadalupe la miró largo rato. Tal vez no se detuvo Efraín, tal vez solo se desvió un rato. El viento volvió a soplar, y esta vez no los empujó hacia atrás. Los abrazó. La noche era cerrada, sin luna, y el único sonido en el aire era el tic-tac pausado del motor enfriándose. La Teresa descansaba en una estación de paso olvidada, donde apenas un foco amarillo parpadeaba sobre un baño de cemento y un par de máquinas de café rotas. Efraín dormía en su asiento, envuelto en su chamarra, mientras Guadalupe ocupaba el del copiloto, con los pies sobre el tablero y la mochila abrazada al pecho. Había algo en la calma que no le cerraba. Demasiado silencio, demasiada oscuridad. Afuera se oyó un crujido, leve, como una pisada en la grava. Guadalupe se enderezó de golpe, aguzó el oído. Otro crujido. Efraín, susurró sin obtener respuesta. Volvió a intentarlo más fuerte. Efraín, despierta. Él abrió un ojo medio perdido. ¿Qué? Shh, escuchá. Ambos contuvieron la respiración. Un golpe seco, metálico, sacudió el costado del camión. Efraín reaccionó al instante, sacando la linterna de debajo del asiento, pero Guadalupe ya estaba bajando con la navaja pequeña que llevaba siempre en la mochila. «Espera», susurró él, pero ya era tarde. Guadalupe rodeó el camión en puntas de pie, como si supiera exactamente qué hacer. A la altura del remolque vio una sombra agachada, hurgando con una herramienta en la cerradura de la caja. ¡Eh!, gritó, y la luz de la linterna la siguió un segundo después. El tipo, flaco, con una gorra hasta las cejas y una chaqueta vieja, giró con los ojos bien abiertos. Ni siquiera alcanzó a sacar nada antes de salir corriendo hacia el monte, perdiéndose en la oscuridad. ¡Cabrón!, escupió Efraín, apuntando con la linterna hacia donde se había ido. ¡Hijo de la chingada! Guadalupe se quedó quieta, respirando agitada. La navaja en la mano seguía firme, pero temblaba. Efraín la alcanzó, con el corazón a mil. ¿Estás bien? Sí, solo fue el susto. ¿Qué te pasa por la cabeza para salir así, sola? No iba a dejar que te robaran. Esta mula es más tu casa que cualquier lugar, ¿no? Él no supo qué decir. Revisaron el camión. No faltaba nada. El tipo ni siquiera alcanzó a forzar bien la cerradura. Fue un intento torpe, de alguien desesperado o principiante. De vuelta en la cabina, Efraín la miró distinto. ¿Dónde aprendiste a moverte así? Cuando una camina sola, aprende a defenderse o no llega. Te arriesgaste mucho. Me importó más proteger algo que sé que vale. Él se quedó en silencio. No por orgullo esta vez, sino porque no le salía una palabra que alcanzara. «Gracias», dijo por fin, bajito. Guadalupe lo miró de lado. Le sonrió. «De nada, jefe». No durmieron más esa noche. Hablaron poco, pero compartieron el amanecer en silencio, con un termo de café y las luces del nuevo día asomando entre los cerros. Y aunque Efraín no lo dijo en voz alta, lo supo en el pecho. Ya no era una pasajera, era parte del viaje. El sonido del celular
quebró la quietud como un disparo. Efraín lo miró con el ceño fruncido. Nadie lo llamaba a esas horas. Nunca. El número no estaba guardado. Dudó unos segundos antes de contestar. Sí, del otro lado una voz nerviosa, joven. «Señor Efraín Ríos, ¿es usted el papá de Luciana Ríos?» El corazón le dio un vuelco. «Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó?» «Soy del Hospital General de San Miguel. Su hija acaba de ser ingresada. Sufrió un accidente automovilístico. Está estable, pero necesitamos que venga lo antes posible». El mundo se le vino encima. Efraín sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si de pronto estuviera manejando sin frenos otra vez. Guadalupe, que estaba doblando unas cobijas junto a la cama improvisada en la cabina, lo vio palidecer. «¿Qué pasa?», preguntó acercándose. Efraín no respondió. Cerró el teléfono con mano temblorosa y se sentó en el borde del asiento, mirando al vacío. «Es Luciana», murmuró. «Está en el hospital, en San Miguel». «¿Está bien?» Dijeron que sí, pero fue un choque y no tengo idea de qué tan grave fue. Guadalupe no dijo nada por unos segundos. Luego, con una firmeza que cortó el aire, soltó. «Vamos». Él alzó la vista, todavía en shock. «¿Qué?» «Vamos, no vas a quedarte aquí pensando lo peor. Agarra las llaves, carga lo necesario y vámonos ya». Efraín dudó. Toda su vida se había movido por lógica, por calendario, por entrega y destino, nunca por impulso. Pero en ese momento, algo cambió. Ya no había carga más urgente que esa. Arrancaron la Teresa con el primer rayo de sol. El motor respondió con fuerza. Era como si el camión también supiera que esta vez el viaje era distinto. Las horas siguientes fueron un torbellino. Efraín manejaba como nunca, callado, con los nudillos blancos de apretar el volante. Guadalupe iba a su lado, atenta al mapa, al GPS, al ritmo del motor. Nadie hablaba mucho, pero el silencio entre ellos ya no pesaba. Era un silencio de respeto, de urgencia compartida. En una curva cerrada con la montaña detrás, Guadalupe lo miró de reojo. «¿Tienes miedo?» «Más que nunca». «¿Y si no quiere verte?» Efraín tragó saliva. «No lo sé, pero si no voy, me lo voy a reprochar hasta el último día». «Entonces, no pares». Él asintió, pisó el acelerador. Las ruedas rodaron con decisión. Al caer la tarde, se detuvieron en una estación para cargar gasolina. Mientras el tanque se llenaba, Efraín se apoyó contra la mula, mirando el horizonte rojizo. «Me duele no saber nada de su vida», dijo casi en un susurro. «No saber si tiene pareja, si es feliz, si me odia». Guadalupe se acercó con 2 cafés de máquina. «Tal vez no te odia, tal vez solo aprendió a vivir sin ti. ¿Y eso no es peor?» «No necesariamente. A veces uno se aleja para sobrevivir, no para castigar». Efraín tomó el café. Estaba tibio, mal hecho, pero le quemó justo donde lo necesitaba, en el pecho. «¿Y tú?», preguntó con la mirada en la suya. «Si Damián estuviera en ese hospital, ¿irías?» Guadalupe no dudó. «Sí, correría. ¿Y si te dijera que no quiere verte?» «Esperaría en la sala, sentada, en silencio, pero ahí, porque aunque no quiera hablarme, yo necesito saber que está bien». Efraín bajó la vista, apretó los labios, no respondió. Subieron de nuevo al camión. El camino seguía largo, pero ahora el volante pesaba menos. Cuando la noche cayó, una pregunta quedó flotando en el aire, como eco entre los cerros. «¿Y tú? ¿Qué harías si tu hijo o tu hija estuviera en una cama de hospital después de años de distancia? ¿Te arriesgarías a enfrentar tu pasado o seguirías en silencio?» Déjanos tu opinión en los comentarios, porque a veces la decisión más difícil no es manejar, es llegar. El aire dentro de la cabina estaba denso, no por el clima ni por el motor, sino por lo que aún no se decía. El camión cruzaba los llanos del norte argentino con ritmo firme, pero los pensamientos de Efraín eran cualquier cosa menos estables. Llevaban horas sin decir palabra. Guadalupe sostenía el mapa en el regazo, pero ya no lo miraba. Y Efraín, con la mirada fija en la línea blanca del camino, de pronto preguntó:
¿Por qué nunca me contaste todo lo que sabías de Luciana? Guadalupe giró el rostro lentamente. La pregunta no era agresiva, pero dolía igual. Pensé que si lo hacía desde el principio te ibas a cerrar, respondió con calma. Como lo haces con casi todo. Tal vez, pero ahora necesito saber. El motor siguió su rugido grave mientras ella tomaba aire. Trabajé en el hogar donde estaba tu hija. Al principio solo la veía de lejos. Siempre estaba seria, concentrada, demasiado joven para cargar con tanto. Efraín apretó el volante. Una tarde la encontré llorando en la sala de descanso. Se le había muerto un paciente que cuidaba mucho. Le ofrecí un té. No me dijo su nombre, pero cuando la vi sacar una foto de su bolso, la misma que tú traes, supe que era ella. Silencio. No dije nada, solo escuché. Me habló de ti, no con odio, Efraín, con tristeza. Me dijo que eras duro, que nunca sabías cómo hablarle, y que cuando su mamá murió, tú simplemente desapareciste detrás del camión. Efraín sintió un nudo en la garganta. Apretó los dientes. No dijo nada. El viento golpeaba los cristales como si quisiera entrar. Una vez me preguntó, siguió Guadalupe, si uno puede querer a alguien y al mismo tiempo no saber cómo estar con esa persona. Y yo no supe qué decirle, porque me estaba preguntando eso mismo a mí. Yo, que también dejé a mi hijo. Efraín frenó de golpe en el costado del camino. El camión se detuvo levantando una nube de tierra. Bajó sin decir nada y se alejó unos pasos, hasta quedar solo con el cielo abierto sobre su cabeza. Guadalupe lo siguió, sin hablar. Yo la vi crecer, murmuró él con la voz quebrada. Vi sus primeros pasos. Le enseñé a andar en bicicleta. Le leía cuentos cuando Rosa tenía migraña. ¿Y qué hice después? La dejé por una puta rutina, por esta cabina, por no saber cómo quedarme. Guadalupe no lo interrumpió, solo lo escuchó. Yo pensé que estaba bien si le mandaba dinero, si le hablaba en su cumpleaños, si aparecía en Navidad con un regalo, pero no, estaba criando a una extraña. Y ahora puede que ni siquiera despierte. Efraín cayó de rodillas. El polvo le cubría los jeans, pero no le importaba. Se tapó el rostro con ambas manos. Temblaba. Guadalupe se agachó junto a él. No lo abrazó. Solo le puso una mano en la espalda, suave, firme. No sos el único que se arrepiente, Efraín, pero aún estás a tiempo. Después de unos minutos, regresaron al camión. Efraín se sentó al volante con los ojos enrojecidos, pero más liviano, como si finalmente se hubiera permitido romperse un poco. ¿Ella habló de mí alguna otra vez?, preguntó, encendiendo el motor. Guadalupe miró al frente. Una vez me dijo que quería buscarte, que necesitaba entender por qué te fuiste, pero que le daba miedo encontrarte igual que como te recordaba, cerrado, duro, sin ganas de hablar. ¿Y tú qué le dijiste? Que a veces la gente cambia, no porque quiera, sino porque algo los sacude por dentro. El camión volvió a avanzar. Efraín no sabía si ese algo ya había llegado, pero por primera vez tenía ganas de intentarlo, no con palabras bonitas, no con disculpas prefabricadas, con hechos, con presencia y con Guadalupe al lado. Las verdades, por duras que fueran, ya no dolían solas. El viaje seguía y el destino era incierto, pero en el fondo ambos sabían que lo peor no era no llegar, lo peor era no haberlo intentado. Y ahora todo estaba en juego. Las primeras gotas cayeron como aviso, lentas, espaciadas, pero bastaron para que Efraín apretara el volante con más fuerza. Había conducido 1000 tormentas en su vida, pero esa le olía a algo distinto. ¿Qué opinas?, preguntó sin quitar la vista del parabrisas. ¿Nos seguimos o buscamos un lugar donde parar? Guadalupe, con la mirada puesta en las nubes negras que se venían encima, respondió sin titubear. Si nos paramos, nos come la lluvia. Mejor avanzamos hasta la próxima estación. Efraín asintió, cambió a tercera y la Teresa rugió con fuerza, como si también tuviera prisa por escapar del cielo que se caía encima. En minutos, la carretera se volvió una trampa.
El agua caía a cántaros, golpeando el techo como tambores de guerra. Las llantas salpicaban con furia y el limpiaparabrisas apenas alcanzaba a mantener la vista clara. «No me gusta esto», murmuró Efraín. «Esta curva es traicionera hasta con sol». Guadalupe se aferró al tablero. «Solo baja la velocidad. Lo demás, que lo maneje el destino». Él soltó una carcajada tensa. «Ese güey ya me jugó varias». La curva apareció de golpe, cerrada y mojada como un espejo. Efraín pisó el freno con suavidad, bajó a segunda y giró el volante con precisión, pero el camión no respondió como debía. Las ruedas traseras patinaron. «¡Cuidado!», gritó Guadalupe, aferrándose al asiento. El camión derrapó. Por un segundo eterno, la Teresa se ladeó hacia el abismo. Las luces delanteras apenas alumbraban la caída. Efraín sintió el mismo terror que aquella vez en los caracoles. «No, no esta vez», gritó maniobrando con fuerza. El camión volvió a estabilizarse con un salto seco. El corazón le retumbaba en el pecho. Guadalupe estaba blanca. Se quedaron quietos, jadeando. Solo se oía la lluvia brutal y el motor que aún resistía. «Estuvo cerca», murmuró ella. «Demasiado». Efraín apagó el motor a un costado de la ruta donde había un ensanchamiento. Cerró los ojos. El agua seguía golpeando el techo como metralla. «¿Sabes qué pensé en ese segundo?», dijo con la voz quebrada. «¿Qué? Que si me iba, no me iba solo. Me llevaba todo lo que no dije, lo que no arreglé, lo que dejé roto». Guadalupe lo miró en silencio. «Siempre pensé que podía con todo, que no hacía falta volver al pasado, que lo que no se dice se entierra, pero no. Las cosas no dichas te esperan en cada curva, en cada silencio». Ella asintió, despacio. «Te entiendo. Ya no quiero manejar escapando. Si voy a verla es para pedirle perdón. No con palabras, con presencia, con el tiempo que nunca le di». «Entonces ya no le estás huyendo», dijo Guadalupe. «Le estás manejando de frente». Efraín giró hacia ella. Sus ojos, por primera vez en años, estaban húmedos sin vergüenza. «Gracias por no bajarte cuando pudiste. Gracias por no echarme cuando dudaste». Se quedaron ahí, bajo la tormenta, respirando hondo. Y aunque la noche estaba rota, algo dentro de ellos se había armado por fin. La lluvia empezó a amainar. El limpiaparabrisas ahora sí podía con su trabajo. Efraín encendió el motor otra vez. La ruta seguía mojada, pero el miedo ya no manejaba. «¿Falta mucho?», preguntó ella, mirando el mapa. «Poco, unas horas». «¿Listo?». Él la miró, sonrió apenas. «Listo», y arrancó. El camión retomó su marcha. La tormenta se quedaba atrás, y con ella los fantasmas que lo habían perseguido por tantos kilómetros. Efraín ya no era solo un hombre al volante. Era un padre en camino, y esa era la curva que realmente le faltaba tomar. El hospital tenía ese olor a desinfectante y miedo que Efraín no olvidaba desde la última vez que pisó uno, cuando Rosa agonizaba. El blanco de las paredes le rebotaba en los ojos, y los pasos de los doctores sonaban como latidos que no eran suyos. Guadalupe caminaba a su lado, sin soltarle el brazo. Él no dijo una sola palabra desde que cruzaron la puerta, pero su mandíbula apretada lo decía todo. «¿Nombre de la paciente?», preguntó la recepcionista. «Luciana Ríos», dijo él casi sin voz. Ella tecleó rápido, sin mirarlo. «Segundo piso, habitación 217. Está estable, pero sigue inconsciente». Efraín asintió. Se dirigió al ascensor, pero Guadalupe lo frenó. «¿Estás seguro?». Él la miró. En sus ojos había una mezcla de miedo, culpa y amor que dolía verlo. «No sé si estoy listo, pero sí sé que no me puedo ir de aquí sin verla». El ascensor subió lento. Los segundos parecían estirarse como si el universo quisiera obligarlo a enfrentar cada error. Antes de la puerta final, cuando llegaron al pasillo del segundo piso, un enfermero les indicó la habitación. Efraín empujó la puerta con cuidado y ahí estaba, Luciana, tendida en la cama con una vía en el brazo y un respirador a medio andar. Su rostro estaba pálido,
pero intacto, igualito al de Rosa, igualito al que él había visto en esa vieja foto que guardaba como escudo. «Dios mío», susurró. Entró temblando, sin saber si avanzar o salir corriendo. Guadalupe se quedó en la puerta, dándole espacio. Efraín se acercó despacio. Se sentó en la silla junto a la cama. Le tomó la mano. Estaba tibia. Se le vino todo encima. Los años perdidos, los silencios, las llamadas que no hizo, las navidades que pasaron en distintos puntos del mapa y, sobre todo, la pregunta que siempre lo persiguió: ¿cómo se llega tan lejos de alguien que uno ama tanto? Y entonces, sin aviso, las lágrimas llegaron. No una ni dos, un río, un desahogo que había enterrado con cada kilómetro recorrido. Lloró como no lloraba desde que enterró a Rosa. Lloró por su hija, por él, por todo. Guadalupe lo observaba en silencio desde la puerta. No interrumpió, no se acercó, porque entendía que ese momento no necesitaba palabras, solo tiempo. «Hola, hija», susurró Efraín entre sollozos. «Soy yo, tu papá». Luciana no reaccionó, pero él siguió. «No sé si puedes oírme, pero estoy aquí, no como debería haber estado antes, pero llegué. Por fin dejé de huir». Respiró hondo, tragándose el dolor. «No sé si me vas a perdonar, ni siquiera sé si lo merezco, pero quiero estar, no como visitante, no como alguien que aparece cada tanto. Quiero estar como debí estar desde el principio». Le acarició el cabello. «Sé que te fallé y no tengo excusas, pero aún tengo tiempo, si tú me lo das». Se quedó ahí, con la cabeza apoyada en el borde de la cama. Guadalupe entró finalmente, con pasos suaves, y puso una mano en su hombro. «Está escuchando», le dijo. «Tal vez no lo parezca, pero el corazón escucha primero». Efraín asintió, sin hablar. Las lágrimas seguían bajando, pero ya no quemaban igual. Ahora limpiaban. Una enfermera entró al cuarto interrumpiendo el momento. «Disculpe, ¿usted es el padre?» Efraín se limpió la cara y asintió. Su hija va a estar bien. Las próximas horas son clave, pero respondió bien al tratamiento. Vamos a monitorearla. Cuando la enfermera salió, Efraín soltó el aire como si hubiera estado conteniéndolo desde el inicio del viaje. Guadalupe le pasó un vaso de agua. «Te ves distinto. Me siento distinto. ¿Ahora qué vas a hacer?» Efraín miró a su hija. Sonrió con tristeza. «Lo que sea necesario para recuperar lo que dejé». Se sentó de nuevo junto a la cama. La agarró de la mano más fuerte esta vez. «No me vuelvo a ir, Luciana, ya no». Afuera, el día comenzaba a aclarar, y adentro, por primera vez en años también. La habitación 217 estaba en silencio, solo interrumpido por el bip constante del monitor. Luciana dormía, conectada a una vía, respirando con dificultad. Efraín no se había movido de su lado en más de una hora. Guadalupe entró con 2 cafés en vaso de unicel y le pasó uno sin hablar. Efraín lo tomó sin mirarla. «No sé qué es peor», dijo al fin, «si haberla dejado o haber creído por años que estaba bien así». Guadalupe se sentó en la silla junto a él, estirando las piernas. «¿Y ahora? Ahora me doy cuenta que nunca fui el hombre que quise ser. Pensé que trabajar, traer plata, mantener el camión andando era suficiente, pero nunca supe estar. Me escondí en la ruta, en los kilómetros, en los silencios. Es más fácil manejar que quedarse», murmuró ella. «Yo también lo hice». Efraín la miró. «¿Con Damián?» Asintió. Bebió un sorbo y bajó la vista. No sabía cómo ser madre. Tenía 20 años, la cabeza en 1000 lados. Lo dejé con su papá. Pensé que iba a volver pronto, y pasaron los años. Cuando quise recuperar el tiempo, ya era otra persona. Y él también. ¿No lo viste más? Una vez. Lo seguí hasta la escuela. Tenía 14, alto, serio. Me acerqué, me presenté y me dijo: «No necesito otra mamá». Me dio la espalda. Y nunca más. Efraín bajó la mirada, dolido por ella y por él mismo. «¿Y qué hiciste?» «Nada». Lloré como nunca. Pero entendí que no podía forzar su perdón. Solo podía perdonarme yo primero.
El silencio entre ellos se volvió íntimo. Ya no pesaba. Era un puente. Efraín respiró hondo. No sé si Luciana va a querer verme cuando despierte. No lo sabes, pero si no estás, seguro no va a poder decidir. ¿Y si me odia? Guadalupe lo miró con ternura. Tal vez sí, tal vez no. Pero eso no cambia que sos su padre y que estás aquí. Efraín apretó los labios. Tengo miedo de no saber cómo seguir. No sé ser papá. No sé cómo hablarle. Empieza por decirle la verdad. Por no correr, por quedarte. Y si no alcanza, alcanza con estar. Lo demás se construye. Ella le tocó la mano, apenas un segundo. Un gesto suave que decía más que todo lo anterior. La noche cayó fuera del hospital. Las luces tenues iluminaban la habitación. Efraín se recargó en el respaldo, agotado. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo, con voz ronca. Que no sé quién soy sin el camión. Eres más que un volante y un motor, Efraín. ¿Sí? ¿Y qué queda cuando todo lo que eras ya no sirve? Guadalupe se acercó. Lo que queda de uno después de tanto andar no es lo que se perdió, es lo que se está dispuesto a recuperar, lo que aún late. Se miraron, largo, honesto, sin máscaras. Efraín sintió que esa mujer, rota como él, era la única persona que realmente lo entendía. Y por primera vez se permitió algo que hacía años no sentía: esperanza. Y mientras Luciana seguía dormida, algo comenzaba a despertar entre ellos. No era romance, no aún, era algo más raro, más profundo. Era la certeza de que dos personas rotas pueden sostenerse y tal vez sanar. El amanecer entró por la ventana del hospital sin pedir permiso. Efraín dormía encorvado en la silla, con los brazos cruzados sobre el regazo. El bip constante del monitor lo había arrullado toda la noche, hasta que cambió. Un pitido más acelerado, una variación mínima, lo sacó del sueño. Abrió los ojos con el corazón latiéndole fuerte. Luciana parpadeaba, sus párpados temblaban. La mirada borrosa buscaba algo o alguien. «¿Luciana?», murmuró Efraín, acercándose. Ella lo enfocó poco a poco. Su expresión fue de desconcierto, luego sorpresa, luego algo que no supo descifrar. «Papá», una sola palabra, pequeña, rota. Efraín se quedó helado. No sabía si abrazarla, si hablar, si disculparse de rodillas. Solo pudo tomarle la mano. «Estoy aquí», dijo con la voz quebrada. «Estoy aquí, hija». Luciana no dijo más. Cerró los ojos otra vez, pero esta vez no era inconsciencia, era descanso. Lágrimas le rodaron por la sien. Cuando salió al pasillo a buscar a Guadalupe, no la encontró. Tampoco estaba en la sala de espera, ni en la cafetería, ni afuera. Preguntó a una enfermera. «¿La señora Morena que estaba con usted?» «Se fue hace un rato». Dijo que no quería interrumpir. Efraín sintió un hueco en el pecho. Algo parecido a la pérdida, pero más urgente. Como si algo vital se le hubiera escapado entre los dedos. Fue directo a la entrada principal. Nada. Ni rastros de Guadalupe. Corrió al estacionamiento. La Teresa seguía ahí, pero ella no. Subió al camión y golpeó el volante con rabia. «¡Pinche Guadalupe! ¿Por qué te fuiste así?». Recordó su mirada la noche anterior, su voz diciéndole: «Ya estás listo». Como si supiera que, llegado el momento, ella no debía quedarse más. Pero Efraín no estaba listo para dejarla ir. No esta vez. Arrancó el motor y giró hacia la salida del hospital. La intuición lo llevó por una calle lateral, hacia la terminal vieja. No sabía por qué, pero la imaginó ahí y la vio, sentada en una banca, mochila en las piernas, viendo pasar la vida sin apuro. Frenó de golpe y bajó del camión. «¿De verdad ibas a irte sin decir nada?». Guadalupe alzó la vista. Sonrió, tranquila, como si lo hubiera estado esperando. No quería estorbar. «No estorbas. ¿Quién te metió esa idea? Solo vine a acompañarte hasta que encontraras tu camino, y ya lo encontraste. ¿Y el tuyo?». Ella lo miró, seria ahora. «Yo siempre estoy yéndome, Efraín. Así me acostumbré. Pues ya estuvo bueno, ¿no crees?». Silencio. «Te necesito», soltó él. «No solo para seguir manejando, para no volverme a perder.
Ella bajó la mirada, emocionada. No sé si sé quedarme, Efraín. Yo tampoco, pero podemos aprender. Subieron al camión en silencio, no como antes, donde el silencio dolía. Ahora era compañía. Luciana seguía en el hospital, pero despierta. El camino seguía. La mula rugía suave. Y en esa cabina, entre fierros, errores y aprendizajes, Efraín entendió algo. Uno no decide cuándo llega el destino, pero sí puede decidir con quién quiere llegar. La terminal olía a lo de siempre, a despedidas, a café rancio, a boletos arrugados y maletas llenas de todo lo que uno no dice. Efraín la reconoció apenas entró. Sentada en la misma banca, con la mochila a los pies, Guadalupe parecía parte del paisaje, seria, entera, pero con los ojos perdidos como quien se debate entre quedarse o largarse para siempre. Él se acercó sin decir nada, se paró frente a ella y esperó a que lo mirara. ¿Ya te vas? Guadalupe lo miró fijo, no con sorpresa, con calma. No me iba, me estaba dejando ir. ¿Y si te dijera que tengo otro plan? Ella arqueó una ceja. ¿Cuál? Subirte a la mula, no como pasajera, como parte del equipo, como lo que se nos dé la gana ser. Ella soltó una pequeña risa, más por incredulidad que por burla. ¿Y eso qué significa? Que esta vez no quiero manejar solo. El silencio entre los dos se llenó de palabras que no necesitaban salir. Guadalupe lo miró con ojos de alguien que ya había aprendido a no creer todo lo que le prometían, pero también de alguien que quería volver a intentarlo. Y Luciana me dijo algo esta mañana, que me veía distinto, que no sabía si podía perdonarme todo, pero que quería conocer al hombre que vino a verla. Guadalupe bajó la vista. Entonces hiciste bien en quedarte, pero ahora necesito avanzar, no solo manejar, avanzar en serio, y quiero que estés ahí. ¿Cómo qué, Efraín? Él pensó un segundo. Como alguien que sabe lo que duele irse y lo valiente que es quedarse. Guadalupe cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió, ya había decidido. ¿A dónde vamos? Primero a dejar esta carga, después a donde la ruta nos lleve. Caminaron juntos hasta La Teresa. El camión los esperaba como un viejo perro fiel. Guadalupe subió sin mirar atrás, colgó su mochila en el gancho del copiloto, se sentó, se acomodó como si fuera su lugar de toda la vida. Efraín arrancó el motor, sonaba distinto, más ligero. ¿Lista? Nunca lo estuve tanto. Arrancaron, la carretera se abrió como una promesa nueva. El viento golpeaba la cabina, pero ya no arrastraba recuerdos. Ahora empujaba futuro. Efraín no hablaba mucho, pero cada vez que la miraba de reojo encontraba una paz que no recordaba haber sentido en años. Ella, con los pies sobre el tablero y la mirada en el horizonte, también parecía estar volviendo a un lugar que no sabía que extrañaba. Y es que a veces el lugar donde uno regresa no es un pueblo, ni una casa, ni un pasado, es alguien. Y Guadalupe era ese alguien. El motor de La Teresa zumbaba constante, confiado, como si también supiera que algo había cambiado. La carretera se abría limpia frente a ellos, sin tormentas, sin pendientes traicioneras. Guadalupe iba en el asiento del copiloto con una libreta entre las manos. Había empezado a anotar gastos, rutas, tiempos de carga. ¿Siempre fuiste tan organizada?, preguntó Efraín, sin quitar la vista del camino. Siempre fui la que tenía que resolver todo donde trabajaba. Nadie me pagaba por ser jefa, pero si yo no anotaba, nadie se acordaba de nada. Efraín soltó una sonrisa. Te voy a poner de encargada del camión. ¿Y tú qué vas a hacer? Manejar y aprender. Guadalupe lo miró, sin risa, pero con calidez. Entonces sí vamos bien. No hacía falta más. La cabina estaba en silencio, pero no era ese que pesa, era el otro, el que se siente como una canción que no se canta pero se entiende, como un mate compartido sin hablar, como ese momento exacto en que dos personas dejan de estar a la defensiva. La primera parada fue en un pequeño pueblo de paso.
El sol pegaba fuerte y el pueblo olía a tortillas recién hechas y leña. Guadalupe bajó a comprar agua y algo para el camino. Cuando volvió, traía una bolsa con pan casero, empanadas y una sonrisa amplia. ¿Pagaste todo eso? Sí, pero les dije que si se portaban bien, la próxima les traemos aceite y harinas. ¿Ya estamos haciendo trueques? Claro, ruta solidaria. Si vamos a andar por ahí, mejor dejar buena huella. Efraín se le quedó viendo un rato. Y entonces lo supo. Ella era su nuevo norte, su nuevo sur también. Y no necesitaba mapas. Mientras comían sentados en el estribo del camión, Guadalupe soltó de la nada. ¿Y si un día dejamos de tener destino? Entonces manejamos por gusto, que no es poco. Ella lo miró con los ojos brillando. Me gusta eso. Volvieron a la ruta. Al pasar por un pequeño puente, Efraín bajó la velocidad. ¿Ves ese río? Sí, ¿qué tiene? Ahí enseñé a nadar a Luciana cuando era niña. Lloró todo el rato. Decía que el agua estaba helada, pero cuando salió, no quería dejar de tirarse. Guadalupe lo escuchó con atención. Ya no se trataba solo del presente. Efraín empezaba a abrirle el pasado. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Hay algún lugar que te guste tanto como para volver? Tal vez uno. Una plaza en Chillán. Cuando me sentaba ahí, sentía que era invisible. Y por raro que suene, me gustaba, porque no tenía que demostrar nada. Pues ahora te veo, todos los días, y no creo que puedas hacerte invisible otra vez. Guadalupe sonrió, pero no contestó, porque en el fondo le gustaba que él la viera así, sin adornos, sin máscaras. El sol caía lento en el horizonte. Las luces del camión se encendieron solas, como siempre, pero ahora había algo distinto. 2 termos sobre el tablero, la libreta llena de anotaciones y risas, aunque fueran pocas. La Teresa ya no era solo un camión, era una casa rodante, una confesión ambulante, una historia en curso. Efraín miró de reojo a Guadalupe, quien dormitaba con la cabeza apoyada contra la ventana, y pensó: no sé a dónde nos lleva esta ruta, pero por primera vez no tengo miedo de llegar, y con eso bastaba. Porque cuando el silencio acompaña y el camino no pesa, entonces sí sabes que vas en la dirección correcta. El camino los llevó a un pueblo que ni siquiera aparecía en el mapa del GPS. Era pequeño, con casas bajas de adobe, techos de teja y un aire a tiempo detenido. Guadalupe pidió detenerse sin decir mucho. Apenas lo vio, bajó la mirada como si al cruzar la entrada le regresaran años de peso a los hombros. ¿Todo bien?, preguntó Efraín, apagando el motor. Aquí viví un tiempo, dijo ella con voz baja. Aquí nació Damián. Él no dijo nada, solo se bajó del camión y la esperó al pie del estribo. ¿Quieres entrar? No lo sé, pero necesito ver algo. Cruzaron las calles sin prisa. Los vecinos los observaban con esa mezcla de curiosidad y desconfianza que se reserva para los que vuelven sin avisar. Guadalupe caminaba con pasos medidos. Su mirada recorría cada rincón como quien reencuentra pedazos de una versión olvidada de sí misma. Llegaron frente a una vieja casa de portón verde y jardín descuidado. Ahí viví, murmuró. Esa ventana era del cuarto de mi hijo. En ese árbol jugaba cuando era niño. Efraín la miraba sin interrumpir. Guadalupe soltó aire, temblorosa. Me fui una mañana, sin decirle nada. Su papá me esperaba con el camión prendido. Le dejé una carta a mi hermana. Nunca supe si se la leyó. Guadalupe se sentó en una banca frente a la plaza. Efraín se sentó a su lado. Nadie hablaba. El viento movía las hojas de los árboles. Un grupo de niños jugaba a la pelota y el eco de sus risas rebotaba en los muros. «Hay algo que nunca te dije», dijo Guadalupe de pronto. «En esa época yo ya me había cruzado contigo». Efraín la miró, sorprendido. «¿Cómo? Tú pasaste por aquí una vez. Venías con una carga hacia el norte. Yo vendía empanadas en la plaza. Te las vendí». Efraín frunció el ceño, como intentando rebobinar la memoria. «¿Te acuerdas?» «Sí, te enojaste porque estaban frías», dijo ella sonriendo. «Me pediste que las calentara o que te devolviera la plata.
Yo te dije que eran las únicas que había. No me acuerdo, pero suena como algo que yo haría. Eras rudo, pero justo. Me pagaste y te fuiste, pero esa noche te soñé. ¿Me soñaste? Sí, te soñé manejando, solo, con una tristeza que se sentía desde la banqueta. Efraín se quedó en silencio. El viento se hizo más suave. Tal vez nos estábamos buscando desde antes, murmuró él. Tal vez no era el momento. ¿Y ahora? ¿Lo es? Guadalupe lo miró. Había lágrimas en sus ojos, pero no tristeza. Era otra cosa. Nostalgia, agradecimiento. Ahora sí. Caminaron hasta el árbol del que había hablado Guadalupe. Aún tenía el columpio de cuerda, viejo y desgastado. ¿Y si un día quiere buscarte?, preguntó Efraín. Entonces estaré lista, ya no me voy a esconder. Y si no quiere, también estaré lista, porque por fin entendí que no se trata solo de que me perdonen, sino de perdonarme yo. Efraín le tomó la mano. Por fin, sin apuro, sin miedo, ella no la soltó. Este lugar, dijo él, también me cambia. Porque al verte aquí, con todo lo que enfrentaste, siento que yo también puedo soltar lo que no me deja seguir. ¿Luciana? Sí. Ella me está dando otra oportunidad. No sé si como padre, pero sí como persona. Y quiero aprovecharla. Entonces ya estamos del otro lado. Antes de volver al camión, Guadalupe se detuvo frente al portón verde. Solo quiero ver una cosa más, dijo. Llamó. Nadie respondió. Tocó otra vez. Finalmente, una mujer mayor abrió. ¿Doña Teresa?, preguntó Guadalupe. La mujer la observó largo rato, frunció el ceño, y luego, como si el tiempo no existiera, murmuró. ¿Guadalupe Morales? Sí, soy yo. Damián vive en Mendoza, es profesor, casado, bien, está bien. Guadalupe tragó saliva. ¿Sabe si me recuerda? La mujer no respondió enseguida. Luego dijo, no lo olvida. Solo no habla de eso. Guadalupe asintió. Gracias. Se despidieron con un apretón de manos. Camino al camión. Efraín le pasó el brazo por los hombros. ¿Estás bien? Sí, porque lo que no se olvida, al menos, ya no duele igual. Subieron a la cabina. La Teresa arrancó otra vez, y mientras se alejaban del pueblo, ninguno volvió la cabeza. Porque había algo más importante adelante. Todo lo que aún les quedaba por vivir. La niebla se deshacía entre las curvas. La vieja ruta de los caracoles, con sus quiebres cerrados y su pendiente implacable, se desplegaba delante como un viejo recuerdo. Efraín sostenía el volante con calma, la mirada firme pero serena, nada que ver con aquella primera vez. Guadalupe iba junto a él, con las manos cruzadas sobre el regazo, atenta al camino pero sin miedo. ¿Cuándo fue la última vez que bajaste por aquí sin temblar?, preguntó ella con una sonrisa. Efraín la miró de reojo y soltó un suspiro. Nunca. Siempre bajé con el alma en la garganta. Hasta hoy. Ella sonrió más amplio y volvió la mirada al frente. El motor de la Teresa rugía parejo. El sistema de frenos respondía con suavidad. Todo estaba bajo control. Esta vez no bajaban con carga, no llevaban maquinaria ni apuros, solo llevaban una historia compartida y el camino que ahora sí les pertenecía. Cada curva traía consigo una imagen vieja, la de Rosa en sus últimos días, la de Luciana de niña, la de él mismo, solo, tragando kilómetros para no enfrentar lo que dolía. Pero cada imagen ahora se quedaba atrás, como si la montaña se las fuera tragando. ¿Te acuerdas cuando pensaste que te ibas al barranco?, dijo Guadalupe casi en broma. No me lo recuerdes. Sentí que la muerte me respiraba en la nuca. Y yo, ahí parada como tonta sin moverme, como ángel, más bien, aunque de esos que no se callan. Guadalupe rió. El sonido fue suave, pero lleno de vida. De esas risas que ya no necesitan permiso. ¿Crees en eso, Efraín?, preguntó después. ¿En los comienzos nuevos? No creía. Ahora sí, pero no por el destino, ni por la Virgen, ni por la suerte. Creo porque tú te subiste al camión y no te bajaste. Ella no respondió, solo lo miró, y en ese gesto iba todo. En una de las curvas más abiertas, Efraín bajó la velocidad y miró por el retrovisor. ¿Qué ves?, preguntó Guadalupe.
Todo lo que ya no me persigue. Silencio. Y también veo algo más, agregó. Una parte de mí que pensé que había quedado allá arriba, la que no tuvo miedo de cambiar. ¿Y sabes qué veo yo?, dijo Guadalupe. ¿Qué? Un hombre que sin prometer nada cumple, que se rompe pero repara, que no sabe decir las cosas lindas pero se queda. Efraín bajó la mirada un segundo. Luego volvió a la ruta, y una mujer que ya no necesita esconderse en los pueblos ni en los silencios, que encontró en la ruta lo que nadie le dio quieta, y que nos espera más adelante. Lo que no planeemos, y eso me gusta. La última curva apareció como un viejo conocido. Efraín pisó suave el freno. La cabina se inclinó, bajó con elegancia, sin sobresaltos. Y al girar, el horizonte se abrió frente a ellos. Valles verdes, una carretera limpia y al fondo, el mar. No sabía que se podía bajar con el pecho liviano, dijo Efraín. Tampoco sabía que se podía andar sin irse de una. Se miraron, y en ese último caracol no hubo miedo, ni frenos rotos, ni palabras pendientes, solo un comienzo nuevo rodando sobre la vieja Teresa. Porque hay caminos que uno recorre para olvidar y otros para volver a empezar. A veces lo más difícil no es frenar a tiempo, sino aprender a soltar el pasado para seguir manejando hacia lo que realmente importa. Efraín y Guadalupe no encontraron un destino perfecto, no lo necesitaban. Encontraron algo mucho más poderoso, el valor de quedarse, de acompañarse, de volver a empezar cuando parecía demasiado tarde, porque en esta vida todos tenemos nuestros propios caracoles, curvas que nos retan, bajadas que asustan, silencios que pesan, pero lo que realmente define el camino no es lo que perdimos, sino lo que elegimos cuidar cuando aún estamos a tiempo. Si esta historia te tocó el corazón, si en algún momento viste un poco de ti en Efraín, en Guadalupe, déjanos un comentario. Queremos leerte, saber cómo te hizo sentir este viaje. Dale like si alguna frase te quedó dando vueltas en la cabeza. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que siempre hay tiempo para volver. Cada historia que ves aquí no solo es un cuento, es un espacio donde todos los que hemos amado, fallado y querido enmendar, pertenecemos. Y si quieres seguir viajando con nosotros en estas rutas llenas de emociones, decisiones y segundas oportunidades, suscríbete al canal. Tu suscripción es mucho más que un clic. Es un volante compartido, una promesa de que las buenas historias aún no terminan. Nos vemos en la próxima curva.